¿Cuántas veces has sentido que estabas al límite, como si un día más de este dolor fuera insoportable? Y aún así, silenciaste el clamor de tu alma, tratando de aparentar fuerza. Pero hoy, Dios no se queda callado. Te está enviando una advertencia. Háblame hoy, o será demasiado tarde. Esta es la respuesta que tu corazón ha estado pidiendo en secreto, porque Él vio lo que nadie más vio. Él sabe dónde duele, e incluso con todo desmoronándose dentro de ti, Él todavía te llama, no para acusarte, sino para sanarte. No has sido olvidado, solo estás siendo llamado a regresar al lugar donde todo comienza a restaurarse, en su presencia. Respira, aún hay tiempo. Esta fase no te definirá, te transformará, porque quienes escuchan la voz de Dios encuentran dirección donde antes solo había oscuridad. ¿Alguna vez has sentido que tu día empezó diferente, como si algo intentara llamar tu atención en lo más profundo de tu corazón, como si el cielo te susurrara algo, y por mucho que intentes distraerte, hay un peso, una inquietud que no desaparece? No es casualidad, no es tu mente, es Dios tratando de contactarte y te está enviando una advertencia. Habla con Él hoy, o algo que está a punto de suceder podría perderse para siempre. Quizás te encuentres en ese preciso momento en que todo parece silencioso, quieto, como si tu oración hubiera sido ignorada. Pero lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte, porque el silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es un grito en forma de silencio, esperando que lo dejes todo, incluso con 1000 preocupaciones a tu alrededor, y simplemente escuches, porque hay algo que Dios necesita decirte antes de que termine el día. Una dirección, una corrección o incluso una respuesta que has pedido tantas veces, pero está a punto de llegar de una manera totalmente inesperada. Hay personas que oran durante años pidiendo una respuesta, y cuando llega, la ignoran porque esperaban algo diferente. Y por eso Dios te envió este mensaje hoy. Él no quiere que ignores esta señal. No quiere que termines otro día con dudas, miedos o decisiones a medias. Él quiere hablarte ahora, en este preciso momento, e incluso usa este video para llegar a ti. ¿Te ha pasado alguna vez? Sientes que algo urgente está a punto de suceder, pero no sabes qué es. Presientes que Dios quiere algo de ti, pero no logras entender exactamente qué es. Así que quédate conmigo hasta el final, porque esta podría ser la respuesta que has estado buscando durante mucho tiempo. Hay una urgencia espiritual en aumento, y no me extraña que hayas hecho clic en este video. Tu alma es sensible, y Dios está permitiendo este despertar. Él te dice, no lo pospongas más, no me desplaces, no silencie lo que intento gritarte desde dentro. Este no es solo un mensaje bonito, es una llamada de atención, un recordatorio divino de que algo en el mundo espiritual se está moviendo y necesitas estar en sintonía con ello ahora. Dios te dice, háblame hoy. No es una sugerencia, es una llamada, porque si lo pospones para mañana, la oportunidad podría no ser la misma. Quizás lo que se abre ahora en lo invisible se cierre. Quizás esa puerta entreabierta, esperando solo tu respuesta, se cierre por completo. Así que escucha con atención. La voz de Dios te llega con claridad hoy, y viene con dirección, pero también con urgencia. Este mensaje es personal, es para ti. No importa quién seas, de dónde vengas, ni qué hayas hecho. Lo que importa es que Dios vio tu corazón cansado, tu mente inquieta, y decidió interrumpirlo todo solo para hablar contigo. Y créeme, Él tiene algo preparado que va mucho más allá de lo que puedas imaginar. Y si sientes que esta palabra ya te toca, comenta aquí, hoy escuché la voz de Dios. Y si puedes, compártela con alguien que también necesite escucharla, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Hay cosas que sentimos pero no podemos explicar con palabras. Hay días en que nuestra alma parece pedir ayuda en silencio, y solo quienes lo pasan entienden lo que es despertar con el corazón apesadumbrado
intentando ser fuerte cuando todo por dentro parece desmoronarse. Y cuando Dios decide hablar en esos momentos, no lo hace por casualidad. Toca donde más duele, pero también empieza a sanar allí. Y si, de alguna manera, este mensaje ya te está hablando, si algo en tu interior está reaccionando, sintiendo que no es solo una palabra bonita, sino la confirmación de algo que ya guardabas en tu corazón, entonces quiero invitarte a ser parte de esto de una manera más profunda. Escribe aquí en los comentarios, esto fue para mí, o comparte parte de tu historia, de lo que has enfrentado, de lo que más te ha tocado el corazón en este video hasta ahora. Tu participación aquí no solo es importante para mí, sino también para toda una comunidad que busca lo mismo, escuchar la voz de Dios en medio del caos. Cada comentario tuyo fortalece este espacio de fe. Cada vez que le das me gusta a este video, YouTube entiende que este mensaje necesita llegar a más corazones. Y al suscribirte al canal, demuestras que quieres seguir caminando juntos, escuchando más de estas palabras que edifican y rescatan vidas cada día. Por eso les pido amablemente, si esto les parece lógico, denle me gusta a este video, comenten abajo y suscríbanse. No por vanidad ni por números, sino porque con estas sencillas acciones rompemos barreras y llegamos a quienes lloran solos hoy y necesitan escuchar exactamente lo que ustedes escuchan. Y mientras haces eso, quédate aquí conmigo, porque lo que Dios te revelará en los próximos minutos podría ser exactamente lo que necesitabas para entender la razón de todo esto. Y dime honestamente, ¿has sentido que de repente todo se desmorona, como si una serie de cosas difíciles ocurrieran una tras otra, sin explicación? Como si de un día para otro, lo que estaba bajo tu control se volviera completamente inalcanzable. Es como si algo intentara detenerte, silenciarte, bloquear tus pasos y dejarte sin rumbo. Intentas mantener una sonrisa, intentas seguir adelante con tu vida, pero en el fondo sabes que algo está fuera de lugar. Y lo peor, parece que nadie a tu alrededor se da cuenta, pero Dios sí. Él ve lo que nadie más ve. Entiende incluso lo que no puedes explicar, y por eso esta palabra ha llegado hasta ti. No es una coincidencia, es una respuesta. Hay momentos que no son solo momentos, son portales. Portales entre quién eres hoy y lo que Dios quiere transformar en ti. Y generalmente estos portales se abren en medio del dolor, en medio de la confusión, cuando todo parece desmoronarse. Es allí, en el silencio del caos, que Dios empieza a hablar. Y quizás por eso sientes que algo invisible te oprime. No es solo una lucha externa, es espiritual. Es un movimiento que intenta sofocar tu identidad antes de que despiertes a lo que Dios quiere revelarte. No es fácil admitir que estamos cansados, que hemos perdido el control, que ya no sabemos qué hacer. Pero cuando reconoces esto ante Dios, Él no te juzga, no te da la espalda, no te rechaza, te acoge y empieza a desenterrar lo que el mundo intentó enterrar en tu interior. Tus sueños, tu valentía, tu esencia, porque hay algo dentro de ti que aún late, incluso en medio del dolor, y ese es el latido el que te llama de vuelta. Es extraño, porque desde fuera todo puede parecer normal, pero por dentro hay un grito reprimido, hay noches de insomnio, hay oraciones en silencio que solo Dios escucha, y Él las escuchó todas, incluso las que dejaste de decir porque pensabas que no respondería. La verdad oculta tras todo lo que está sucediendo ahora mismo es que hay una batalla en marcha, no a tu alrededor, sino en tu interior. Y no es contra las personas, las circunstancias ni el tiempo, es contra tu rendición, contra este deseo de abandonarlo todo porque parece que ya nada tiene sentido. Pero Dios no te trajo aquí para que te rindas, no permitió que este dolor te destrozara. Está usando todo esto para alinearte con tu propósito. Porque sí, incluso el dolor tiene un propósito. Incluso el cansancio esconde mensajes ocultos.
pero solo quienes deciden mirar con ojos espirituales y no con los ojos heridos del alma lo descubrirán. Y si estás en este punto donde parece que ya no puedes más, quizás este sea el momento exacto en que Dios te muestre lo que siempre te ha estado esperando, al otro lado de tu rendición. Muchas veces esperamos que Dios nos hable de maneras extraordinarias, con señales visibles, con ruido, con algo que sacuda el mundo que nos rodea, pero Él prefiere susurrar, porque susurrar requiere que te acerques, y eso es lo que Él quiere hoy, que te acerques, que te hagas un espacio dentro de ti, incluso cuando estés herido, incluso cuando estés cansado, y digas: háblame Dios, te escucho. Esto no requiere fuerza, requiere humildad, y es en esta humildad que Él comienza a reescribir. Tú no subestimes el poder de una decisión tomada en el silencio de tu corazón, porque a veces lo que lo cambia todo no es un milagro externo, es una transformación de mentalidad, un cambio invisible pero muy real que altera el rumbo de tu vida. Y este es el impacto que Dios está a punto de tener en ti. Pero primero, Él necesita que te detengas, que te desconectes de todo por un momento y simplemente entiendas: tu respuesta está dentro y tu cambio comienza cuando escuchas. Nada se resolverá apresuradamente, nada encajará mientras sigas intentando adaptarte por tu cuenta. Esta etapa que vives es sagrada. Puede parecer confusa, pero está llena de revelaciones que aún tendrán sentido. Dios no guarda silencio porque te haya abandonado. Guarda silencio porque está trabajando entre bastidores. Mientras sientes el peso, Él está despejando el camino. Mientras crees que te quedas quieto, Él te está preparando. Y todo esto no es un castigo, es una invitación a confiar, incluso sin comprender, a descansar, incluso sin ver, a continuar, incluso sin sentir, porque al final te darás cuenta, esta fase no vino a destruirte, vino a revelarte. No saldrás de ella igual que entraste, saldrás más fuerte, más limpio, más alineado con quien Dios siempre supo que eras. Y si esto te ha hecho sentido hasta ahora, escribe en los comentarios: estoy escuchando la voz de Dios. Esta frase puede parecer simple, pero tiene un poder enorme cuando surge de lo más profundo, del alma. Marca un punto de inflexión y confirma que entendiste que este mensaje era, de hecho, para ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te llegan ciertos mensajes justo cuando estás a punto de rendirte? ¿Has notado que a veces algo, por muy sutil que sea, se cruza en tu camino como si fuera una intervención directa, como si el cielo se hubiera inclinado un poco solo para tocarte el alma justo donde más duele? Pues bien, este mensaje es uno de ellos. No es una coincidencia, no es un algoritmo, no es solo otro video. Esta es una respuesta. Hay cosas que has pedido en silencio, palabras que nunca salieron de tu boca, pero que resonaron en tu corazón noche tras noche, pensamientos que nadie escuchó, lágrimas que nadie vio, e incluso deseos que ni siquiera tuviste el valor de confesar. Pero Dios vio, lo escuchó todo, incluso lo que no dijiste, y por eso estás aquí ahora, porque este momento no es común, es el tipo de momento que solo comprendemos con el tiempo, pero a cambiar todo en nuestro interior ahora mismo. Lo que escuchas ahora conlleva algo más que un simple consuelo. Es guía. Es como si el cielo desgarrara el velo de tus dudas para darte una verdad oculta a la que necesitabas acceder. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se ha olvidado de tu oración, la que hiciste cuando estabas solo, la que hiciste sin fuerzas, diciendo: si el Señor todavía está conmigo, dame una señal. Y la señal llegó. Cuesta creer que Dios siga respondiendo, no de la forma que esperamos, sino de la que necesitamos. A veces, la respuesta no llega con un cambio inmediato en el exterior, sino con una revelación en la mente y el corazón. Dios sabe exactamente dónde tocar, cuándo moverse y cuándo silenciar todo a tu alrededor solo para que puedas escuchar. Por eso, incluso en medio del caos de tus días, sentiste algo que te atraía a escuchar esta palabra. Y ahora,
todo empieza a tener más sentido. Hay un momento específico en el que Dios libera lo que te retenía. Un momento en el que el cielo se alinea con tu camino y abre puertas que antes estaban cerradas. Pero este momento a menudo no comienza con una victoria visible, comienza con una llamada, un susurro, un movimiento interno que cambia tu percepción, que transforma tu mentalidad. Y esta transformación ya está sucediendo en tu interior. La sientes, aunque aún no la comprendas del todo. Quizás hayas pensado que Dios guardaba silencio, que te había abandonado o que ya no le importaba tu lucha. Pero este pensamiento, aunque comprensible, no corresponde a la realidad espiritual. Porque mientras creías estar solo, Dios estaba organizando tras bambalinas. Estaba protegiendo lo que ni siquiera sabías que era vulnerable. Y ahora ha decidido hablar, porque ha llegado el momento de alinearte con algo nuevo. Este mensaje no es para quienes tienen el control, es para quienes han llegado a su límite, para quienes han caminado en la oscuridad durante tanto tiempo que comenzaron a pensar que la oscuridad era parte de la rutina. Pero Dios quiere recordarte, hay luz reservada para quienes deciden caminar incluso sin ver. Hay claridad al final de la obediencia. Y es precisamente en este punto del camino donde Él te encuentra. Porque antes de que se abra la puerta, la mente necesita abrirse. Antes de que llegue lo nuevo, lo viejo necesita ser limpiado. Antes de que llegue la victoria visible, llega el ajuste interno. Es curioso cómo, incluso cuando todo va mal, algo dentro de ti se niega a detenerse. Quizás sea la fe, quizás sea un instinto espiritual que ni siquiera sabías que tenías. O quizás sea Dios mismo quien te guía en los momentos en que ya no tienes fuerzas para caminar solo. Y es entonces cuando te llega una de las mayores revelaciones de tu vida. No te han olvidado, has estado escondido, has sido preservado, porque mientras creías que te estaban dejando de lado, Dios estaba poniendo orden donde solo veías caos. Los dolores que sientes ahora no son señales de abandono, son señales de transición. Y créeme, ninguna transición es cómoda, ninguna transformación profunda llega sin ruptura. Pero cada vez que Dios está a punto de hacer algo nuevo, primero abre tu conciencia, te invita a ver lo que antes era invisible, te muestra que detrás de cada crisis hay un propósito que moldea tu estructura interior, así que no minimices lo que estás viviendo. Esta fase tiene un impacto eterno. Lo que enfrentas ahora te prepara para decisiones que cambiarán el curso de tu vida. Y aunque el escenario parezca el mismo, algo dentro de ti ya no es igual. Hay una sensación de urgencia que no se puede ignorar, una necesidad de tomar una postura, de dejar de posponer las conversaciones con Dios, de ir más allá de la neutralidad, porque tu alma clama por respuestas, y la respuesta llega con forma, con fuerza y con dirección. Si sientes que esta palabra te llegó directamente, escribe aquí en los comentarios: esta fue la respuesta a mi oración. A veces, reconocer esto ante Dios es el primer paso para que todo realmente comience a alinearse. ¿Conoces esa sensación de que algo intenta alcanzarte, incluso cuando todo parece normal por fuera? Esa inquietud que surge de la nada, en medio de una rutina aparentemente normal, como si una presencia silenciosa te observara de cerca, intentando acercarse, intentando romper el muro de ruido y distracción. No es solo una sensación vaga, es la voz de Dios intentando abrirse paso entre el ruido de tu alma. Y, créeme, lleva días intentando hablarte, pero ¿le estás escuchando? La cuestión es que, a menudo, lo que Dios quiere decir no llega con un trueno, sino con un susurro. Y este susurro solo se escucha cuando te calmas por dentro, cuando silencias el mundo, aunque sea por un instante. El problema es que hemos aprendido a protegernos del silencio. Hemos aprendido a huir de él como si fuera un enemigo. Pero Dios, la mayoría de las veces, elige precisamente este lugar oculto para llamarte. Y lo ha hecho. Ha llamado desde dentro. Ha generado pensamientos que no puedes explicar, sueños que parecen pesados,
mensajes que se repiten, señales que se vuelven frecuentes, porque cuando el cielo decide hablar, incluso los detalles empiezan a cooperar con el mensaje. Este llamado que sientes y que quizás incluso intentas ignorar es más serio de lo que parece. No se trata de religión, no se trata de culpa, se trata de dirección, se trata del impacto que una respuesta sincera puede tener en el curso de tu historia. Y quizás por eso mismo las cosas han empezado a moverse con tanta intensidad a tu alrededor, porque Dios está tratando de provocar un cambio de actitud en ti. Quiere alinear tu mentalidad con lo que ya tiene preparado, pero eso solo ocurre cuando dejas de huir del llamado y decides escuchar con el corazón. Hay mucho en juego. Se toman decisiones ahora, en el reino invisible. Se trazan caminos, se ajustan conexiones, se forjan futuros, y aunque no lo veas a simple vista, todo está pero el movimiento de Dios necesita tu escucha activa. Necesita tu respuesta. Y cuando digo respuesta, no digo que tengas que usar las palabras adecuadas. A veces, la respuesta más profunda llega con un simple "aquí estoy", porque ese tipo de respuesta cede el control, da paso a algo nuevo, libera el corazón para un nuevo comienzo. No te presionan, te llaman, y hay una gran diferencia en eso. La presión te fuerza, te sofoca, te acorrala. Un llamado te invita, te despierta, involucra. Pero el problema es que, en muchos casos, solo respondemos al llamado cuando todo a nuestro alrededor ya se está desmoronando, cuando ya no podemos mantener la fachada, cuando los planes fallan, las fuerzas se agotan y los atajos ya no funcionan. Es en este punto que muchos escuchan con claridad lo que Dios ha estado diciendo durante mucho tiempo. Y no necesitas esperar a llegar a ese extremo. Puedes escucharlo ahora. Hay una verdad oculta tras tu reciente incomodidad. Es como si Dios generara en ti una urgencia inexplicable, pero que te atrae al lugar donde Él quiere encontrarte. Y este lugar no es físico, es espiritual. Es un punto en tu camino donde el cielo toca tu ser interior y todo comienza a realinear. Pero para llegar allí, necesitas aceptar la invitación, y esta invitación está aquí ahora, ante ti, a través de este mensaje. Nada que te estanque proviene de Dios, nada que te drene la energía, te paralice emocionalmente o te atrape en ciclos vacíos forma parte de su plan. Por eso, este llamado divino viene con un llamado a la conciencia. Es un toque firme pero amoroso que dice: despierta, regresa a mí, escúchame de nuevo. Porque Dios no se da por vencido con quienes ha elegido, y te eligió a ti, aun con tus dudas, aun con tus caídas, aun con tus fracasos. El cielo aún no ha renunciado a tu nombre, aún resuena en las oraciones que olvidaste haber hecho. Es en este punto que muchas historias cambian, cuando alguien, aunque herido, decide escuchar, cuando, aunque herido, su corazón se abre de nuevo a la posibilidad de ser transformado, porque el llamado de Dios no es solo para quienes están listos, es principalmente para quienes están quebrantados, para quienes lo han intentado todo y se han dado cuenta de que nada funciona cuando el alma no está alineada con el Creador. Y la buena noticia es que Él está cerca, no tan lejos como quizás hayas pensado. Solo espera que dejes de huir de ti mismo y finalmente comiences a escuchar con atención. Puede parecer insignificante ahora, pero este momento, esta decisión de escuchar, reflexionar, responder al llamado, puede ser un punto de inflexión en tu historia. Hay cosas que solo cambian cuando reconoces que necesitas dejar de luchar contra lo que se hizo para salvarte. Hay etapas que solo terminan cuando comprendes que la salida no está en hacer más, sino en entregarte más, en escuchar más, en decir: estoy aquí, háblame, estoy dispuesto a entender. Y es precisamente en este espacio de sinceridad que Dios comienza a hacer lo que nadie más puede hacer por ti. Si esta parte del mensaje te conmovió profundamente, escribe aquí en los comentarios: te escucho con el corazón. A veces,
Esta frase por sí sola basta para abrir puertas que la lógica jamás podría abrir. Hay momentos en los que no entendemos qué sucede mientras aún los vivimos. Hay días en los que todo parece ir al revés. Momentos en los que las oraciones parecen no llevar a ninguna parte. Y en los que cada intento de empezar de nuevo termina en frustración. Quizás estés pasando por eso ahora mismo. Una época difícil y silenciosa, aparentemente sin propósito, pero que, de hecho, te está moldeando desde dentro. Y lo más difícil es aceptar que, incluso sin comprender, Dios sigue actuando, sigue guiándote, incluso en la oscuridad. El dolor que sientes hoy puede parecer un castigo, pero está creando algo dentro de ti que florecerá. Dios no quiere que pases por esta etapa destrozado, amargado y desconfiado de todo. Quiere que salgas de ella más ligero, más firme y más consciente de quién eres realmente. Y esto no se construye en la calma. La profundidad de tu fe no se revela en días de calma, sino en medio de la tormenta. Es allí donde Dios prueba a los que están de paso y a los que están siendo transformados. Esta fase que tanto deseas terminar no es una pérdida de tiempo. Es un proceso de refinamiento. Dios está eliminando excesos, podando distracciones, revelando debilidades, sino para sanarte, no para exponerte. Hay cosas que solo se pueden eliminar mediante la presión. Hay dolor que no se puede evitar, pero que sirve como herramienta para exponer lo que estaba oculto. Y es precisamente allí, en ese lugar interior donde solo tú y Dios saben lo que sucede, que Él está obrando. No solo observa tu sufrimiento, Él está forjando fuerza, resiliencia, madurez emocional y espiritual. Claro, todo dentro de ti quiere escapar. Deseas adormecerte, deseas salir de esta fase pase lo que pase. Pero Dios sabe lo que está creando en ti. Está formando una firmeza que no se tambalea con los elogios ni se derrumba con las críticas. Está sacudiendo tu estructura. Y esta estructura solo puede soportar el peso de la promesa si está profundamente sana, porque las promesas de Dios no descansan sobre cimientos frágiles. Por lo tanto, en lugar de pedir que te escapen del dolor, quizás sea hora de preguntar: Señor, ¿qué intentas mostrarme con esto? La fase que moldea es la misma que revela, y no se trata de merecer, se trata del proceso. Hay un marco espiritual que se está moviendo a tu favor, aunque no lo veas. Y mientras crees que estás estancado, algo en tu interior está cambiando. Tus prioridades se están reajustando, tu perspectiva de la vida se está ajustando y tu corazón se está invitando a confiar de una manera nueva, no porque todo mejorará mañana, sino porque aunque nada mejore ahora por fuera, ya serás una persona diferente por dentro. Quizás esta sea una de las mayores verdades ocultas de tu momento. Dios no te castiga, te protege para que no te conviertas en alguien para quien no fuiste creado. Impide que la amargura moldee tu identidad, te separa para algo más grande. Pero la preparación duele. Duele porque confronta, duele porque exige, duele porque te saca de lo superficial y te empuja hacia las profundidades. Y en las profundidades ya no puedes sostener máscaras, excusas ni una religiosidad vacía. Todo está al descubierto, todo es real, todo es entre tú y Dios. Y quizás ahora entiendas por qué en los últimos tiempos ni siquiera las palabras de aliento parecían surtir efecto. Es porque Dios ya no quería que dependieras de voces externas. Quería que comenzaras a reconocer su voz interior, la voz que guía, que corrige, que transforma y que permanece, incluso cuando todo y todos se van. Esta etapa dolorosa también es la más rica en revelaciones, si estás dispuesto a escuchar con el espíritu y no solo con la cabeza. Es en esta etapa que aprendes que lo que Dios está construyendo en ti vale más que lo que aún te dará, porque cuando el alma está alineada, hasta lo poco se convierte en mucho, y cuando el alma sana, incluso la espera se convierte en un remanso de paz. Quizás todavía estés luchando con esta etapa, pero quizás también estés empezando a darte cuenta de que no es tu enemigo, es un puente.
un puente entre quién eras y quién Dios sabe que puedes ser. Si sientes que esta es precisamente la etapa por la que estás pasando, donde todo parece difícil, pero a la vez hay una claridad diferente, escribe aquí en los comentarios: Dios me está moldeando. Esta afirmación, aunque simple, tiene el poder de transformar tu perspectiva sobre este momento de tu camino. Es difícil de creer, lo sé, cuando el dolor es abrumador, cuando todo se oscurece por dentro y la esperanza parece refugiarse en un rincón inaccesible. Lo último que imaginas es que hay fuerza dentro de ti, pero ahí está, solo que no es una fuerza visible, inflada ni ruidosa. Es una fuerza silenciosa que solo se revela cuando todo se derrumba, y ese es precisamente el punto. Esta lucha que enfrentas no vino a destruirte, vino a extraer algo que estaba latente, almacenado, quizás incluso olvidado, pero que ya formaba parte de ti, una fuerza oculta, plantada por Dios en tu alma mucho antes de que llegara cualquier dificultad. No eres tan débil como crees. Lo que te debilita no es la lucha, sino el peso que cargas al intentar comprenderlo todo con la razón. Y a veces es ahí cuando triunfa el agotamiento, cuando intentas dar un sentido inmediato a un proceso que fue diseñado para revelarse poco a poco. Pero es allí donde la lógica falla que aparece Dios, y no parece exigirte fuerza, parece recordarte que ya existe en ti, que todo lo que estás viviendo, por muy doloroso que sea, no es la sentencia final de tu vida, sino un camino de maduración, de reconstrucción, de revelación de tu identidad. Cuando miras tu propia historia, quizás solo veas cicatrices, pero el cielo ve marcas de supervivencia. Cada vez que pensaste en rendirte, pero seguiste adelante, aunque fuera una lucha, aunque no quisieras, aunque te doliera, fue una demostración de la fuerza que reside en ti. Y ahora, en esta fase intensa, se está puliendo. Sin prisa, sin promesas vacías, sino con profundidad. Dios te está separando de lo que te debilitó, de las voces que minaron tu identidad, de las rutinas que empañaron tu brillo, de las mentiras que creías sobre ti mismo. Porque sí, creíste mentiras, creíste que no valías nada, que eras fácil de olvidar, que ya no tenías fuerzas para intentarlo. Y por eso esta lucha lo está exponiendo todo, para mostrarte que sigues aquí, que aún respiras, que aún hay algo en ti que el mundo no ha logrado borrar. Esto es evidencia de tu fuerza, y no es una fuerza cualquiera, es una fuerza que viene de arriba, que atraviesa las noches oscuras, que sobrevive al desprecio, que renace tras cada caída. La verdad es que no tienes que esperar a que todo mejore para sentirte completo de nuevo. No necesitas un escenario perfecto para reconocer que Dios está obrando algo profundo, y a veces lo que Él hace no está en el exterior, está en el interior, está en el campo invisible del alma, en el campo donde se forma tu visión de ti mismo, donde nacen las decisiones que moldean el curso de tu historia. Y por eso Él insiste tanto en ti, porque lo que se está construyendo ahora es más grande que cualquier puerta que se abra. No saldrás de esta fase como una persona inferior, saldrás con discernimiento, con conciencia, con madurez. Saldrás conociendo mejor a Dios, pero sobre todo, conociéndote mejor a ti mismo. Y quizás este sea el mayor regalo de todos, descubrir en medio del dolor la versión más auténtica de ti mismo, aquella que el miedo no ha distorsionado, aquella que la crítica no ha borrado, aquella que el abandono no ha logrado destruir. Y es esta versión la que Dios revela ahora, en medio de esta batalla. No solo estás sobreviviendo, estás siendo reconstruido, y esta reconstrucción no es frágil, no es apresurada, no es superficial. Se hace con detalle, con sabiduría, con propósito, porque Dios no obra en ti solo por lo que has perdido, trabaja por lo que está por venir, por todo lo que aún te dará, por todas las personas que aún serán alcanzadas por lo que estás experimentando ahora. Este dolor tiene peso, pero este peso está generando un impacto invisible que solo comprenderás más adelante. La
Fuerza que se revela en ti en este proceso no solo te sostendrá, sino que te elevará. Te permitirá transitar terrenos que antes te intimidaban. Te dará la valentía para romper con viejos patrones, tomar decisiones más conscientes y construir con madurez lo que antes era solo un intento. Y no, esto no sucede de la noche a la mañana, pero comienza cuando decides no rendirte, cuando comprendes que, incluso cuando caes, aún mereces levantarte, cuando te das cuenta de que el cielo sigue invirtiendo en ti, incluso cuando has pensado en renunciar a todo. Así es como saldrás de esto, no como alguien destruido, sino como alguien que se ha recuperado, como alguien que tocó fondo y regresó con raíces más profundas, como alguien que no solo sobrevivió, sino que floreció en medio de lo imposible. Y no es una frase elegante, esto es real, está sucediendo ahora. Te estás volviendo más fuerte, no por orgullo ni por la necesidad de demostrarle algo a nadie, sino porque Dios está forjando algo sólido dentro de ti. Si esta parte del video te hizo ver tu lucha de otra manera, escribe en los comentarios: la fuerza ya está en mí. Esta frase es más que una afirmación, es una declaración espiritual. Es como decirle al cielo y a ti mismo que entiendes el proceso y que, incluso sin verlo todo con claridad, estás dispuesto a continuar. Hay momentos en que todo parece desmoronarse y no entiendes por qué hay tantas pérdidas, tantas separaciones inesperadas, tantos silencios que duelen más que las palabras duras. Personas que parecían esenciales empiezan a marcharse de tu vida sin dar explicaciones. Puertas entreabiertas se cierran sin previo aviso. Lo que era constante se vuelve inestable y lo que era cómodo de repente empieza a incomodarte. Es como si todo estuviera fuera de lugar, pero en realidad es Dios limpiando aquello que no te atreverías a quitar por tu cuenta. Él está purificando tu interior, eliminando no solo lo que te hacía daño, sino también lo que te impedía crecer. Y este proceso, aunque a primera vista parezca cruel, es la manifestación más íntima del cuidado de Dios por ti, porque cuando Él quiere llevarte a un nuevo nivel, no solo te da la promesa, te prepara, y esta preparación comienza en el alma. Comienza cuando Él te separa de las personas que ya no encajan en la nueva etapa. Comienza cuando Él expone hábitos que mantenías por comodidad, pero que secretamente corroían tu esencia. Comienza cuando Él te muestra que hay pensamientos que debes desaprender, porque ya no encajan con la persona en la que te estás convirtiendo. No es fácil ver el cierre de los ciclos. A veces, duele más perder lo predecible que continuar con algo que ya nos estaba matando por dentro. Pero Dios, siendo Padre, sabe lo que hace. Te quita lo que no entiendes ahora para darte aquello por lo que estarás agradecido más adelante. Y esta limpieza no solo te rodea, sino que es interna. Él está reorganizando tus emociones, reprogramando tus pensamientos, enseñándote a discernir lo que antes ignorabas. Te está haciendo más sensible a su voz y menos dependiente de la aprobación de los demás, porque hay vínculos que se construyeron por necesidad, no a propósito. Había personas cercanas, no porque estuvieran en una alianza, sino porque ocupaban un espacio que pertenecía a Dios mismo. Y cuando Él empieza a purificar, también cambia eso. Cierra puertas que no te atreverías a cerrar. Aparta a personas que creías que nunca se irían de tu lado. Pero todo esto tiene una razón. Lo que ahora parece una pérdida será un alivio en el futuro. Lo que hoy sientes como rechazo, mañana lo verás como protección. Y en medio de este proceso, Él también purifica tus percepciones. Lo que antes te dominaba, el miedo, la inseguridad, el autosabotaje, comienza a perder fuerza. Porque Dios no solo está cambiando el panorama, sino que también está transformando tu mentalidad. Te está enseñando a reaccionar de manera diferente, a ver con más profundidad, a escuchar con más claridad, a caminar con más conciencia. Es una purificación que llega incluso a lo que creías que no necesitaba cambiar, y por eso es tan intensa. Te estás volviendo más limpio,
más ligero, más alineado con lo que Dios siempre ha soñado para ti. Y quizá aún no lo veas en el espejo, pero en el fondo ya lo sientes. Sientes que eres más selectivo, que ya no toleras lo que solías aceptar por miedo a la soledad, que prefieres la dolorosa verdad a seguir atrapado en ilusiones cómodas. Sientes que tu corazón es menos reactivo, menos impulsivo, más maduro. Y esta es una de las señales más hermosas de la obra de Dios, el cambio que nadie ve, pero que llevas en silencio como un sello sagrado. La limpieza de Dios no viene con ruido, viene con decisiones internas que solo tú entiendes, con despedidas que nadie puede justificar, con una paz que no depende de lo que sucede afuera. Y por difícil que sea explicárselo a quienes te observan, lo sabes, algo ha cambiado. Y lo que ha cambiado no se puede deshacer, porque quienes están limpios por dentro ya no se adaptan a lo sucio por fuera. Quienes son tocados por Dios ya no encajan en lugares donde su presencia no mora. Y esta diferencia empieza a notarse, no porque creas ser mejor, sino porque ahora sabes lo que realmente te hace bien. No es orgullo, es conciencia. No es frialdad, es madurez. No es aislamiento, es protección. Porque la purificación de Dios no solo elimina, sino que preserva. Y lo que Él preserva ahora es lo más preciado. Esencia, tú, la que el mundo ha intentado distorsionar, la que has intentado ocultar por miedo al rechazo, la que Dios conoce mejor que nadie y que Él está restaurando, poco a poco, con paciencia y cuidado. Si sientes que estás pasando por un tiempo de purificación, de pérdidas que duelen, pero que tienen sentido en tu espíritu, escribe aquí en los comentarios: Dios está purificando mi corazón. Esta frase tiene algo poderoso, porque quienes reconocen este proceso lo atraviesan con mayor facilidad, incluso cuando aún no lo comprenden todo. Hay situaciones que parecen el final, y todo dentro de ti grita que no hay salida. Es como si el suelo se hubiera abierto, las luces se hubieran apagado, y solo quedara el sonido de tu propio agotamiento resonando en tu interior. Incluso intentas aferrarte a algo, un viejo plan, un buen recuerdo, alguna palabra de consuelo, pero nada parece funcionar. Pero lo que aún no te has dado cuenta es que este aparente final no es el verdadero final de tu historia. Lo que estás experimentando ahora es pasar página, un punto de inflexión, y lo que parece ruina se revela poco a poco como el punto exacto de un nuevo comienzo, un reinicio, una renovación de adentro hacia afuera. La renovación que Dios trae no comienza con eventos, comienza con revelaciones. Primero, Él cambia tu visión, luego tus pasos, y cuando decide renovar, no solo mejora lo que ya estaba sucediendo, transforma por completo tu perspectiva, incluso lo que creías tu mayor fracaso. Porque Dios es experto en tomar las piezas dispersas, los planes rotos, las promesas olvidadas y las emociones destrozadas, y transformar todo esto en materia prima para un nuevo ciclo. Y quizás estés ahí, con miedo de empezar de nuevo, porque, después de todo, empezar de nuevo requiere valentía, requiere afrontar lo que sientes tras bambalinas, requiere deshacerse de viejas expectativas y aceptar que la nueva versión que nace en tu interior será, sí, diferente a todo lo que has experimentado. Pero esta diferencia es precisamente lo que te llevará a donde nunca has estado. Hay bendiciones que no encajan en el viejo formato. Hay promesas que solo se cumplen tras un cambio de mentalidad. Y Dios te está guiando precisamente a este punto, donde no solo resurgirás, sino como alguien que nunca más se verá confundido por lo que has vivido. Este tiempo está generando madurez espiritual. Está demostrando que lo que realmente importa no es lo que tienes, sino lo que llevas dentro. Y cuando tu interior cambia, todo empieza a responder desde fuera. Ya no te desesperas como antes. Ya no sientes esa ansiedad destructiva cuando las cosas se descontrolan, porque ahora sabes que hay un propósito incluso en lo invisible. Reconoces las señales.
disciernes los ciclos. Te das cuenta de que lo que parecía el final era simplemente Dios cerrando una puerta para que la siguiente se abriera en el momento oportuno. Hay una esperanza real surgiendo en tu interior. No es una esperanza superficial que depende de las circunstancias, sino la que proviene de saber quién te llamó, quién te sostiene y quién escribe fielmente cada línea de tu camino. Esta renovación no se trata de volver a ser quien eras antes del dolor. Se trata de convertirte en alguien más consciente, más completo, más conectado con el cielo y con tu propia verdad. Es una renovación profunda que cambia prioridades, rompe patrones y te reubica en lugares que antes parecían inalcanzables. Y todo esto sucede silenciosamente, discretamente, pero con una fuerza tremenda. Mientras algunos observan y piensan que te quedas quieto, Dios te está restaurando. Está insuflando vida a lo que solo veías como cenizas. Está reorganizando piezas que ni siquiera sabías que estaban fuera de lugar. Y cuando esta nueva fase comience a manifestarse, comprenderás por qué tantas cosas tuvieron que derrumbarse primero. A veces, hay que perder el control para comprender que nunca se trató de nuestro control. Siempre se trató de rendirse. Esta renovación te dará una nueva voz, no solo para hablar, sino para tomar una postura, para discernir, para romper con lo que te debilitaba. Te dará un nuevo ritmo, ya no para correr por miedo a quedarte atrás, sino para caminar en paz, porque sabes que estás en sintonía con Dios. Te dará nuevas conexiones, no basadas en la necesidad ni la urgencia, sino en un propósito. Te dará una nueva sensibilidad, una nueva claridad, una nueva dirección, porque quienes son renovados nunca vuelven a vivir de la misma manera. Viven con sentido, viven con una fe madura, viven con ojos que ven lo que otros no ven. No tienes idea de lo que están haciendo en ti ahora, pero puedes estar seguro. Cuando este proceso se complete, incluso tú te sorprenderás de en quién te has convertido. El cansancio se convertirá en fuerza, la confusión dará paso a la certeza, el dolor se convertirá en testimonio. Y todo esto no será fruto de la suerte, sino de un nuevo comienzo guiado por el cielo, construido en secreto, sostenido por el Espíritu, validado por señales que solo quienes tienen sensibilidad pueden comprender. Si sientes que esta palabra confirma algo que Dios ya te ha estado diciendo, escribe aquí en los comentarios: estoy experimentando un nuevo comienzo. Porque a veces lo único que el cielo espera es que reconozcas en voz alta lo que Él ya está haciendo en silencio. Hay algo dentro de ti que ya no te deja estar en paz. Intentas ignorarlo, intentas ocupar tu mente, te sumerges en distracciones, te pierdes en la rutina, pero cuando llega el silencio, la inquietud regresa. Es como si algo te empujara desde dentro, como si tu espíritu intentara decirte que ya no puedes seguir igual. Y no es ansiedad común ni fatiga física, es el Espíritu de Dios moviéndose, impulsando áreas que has intentado posponer, señalando dónde necesitas cambiar. Y no es mañana, es hoy. Esta urgencia espiritual que sientes no surgió por casualidad. Cuando el espíritu comienza a generar esta incomodidad es porque algo invisible se está reajustando, algo que requiere una respuesta tuya, una decisión. Dios te llama a reposicionarte, no externamente, sino internamente, y lo hace porque algo nuevo está por nacer, y lo que viene del cielo no puede colocarse en viejas estructuras. Hay hábitos que debemos dejar atrás, hay pensamientos que debemos superar, hay actitudes que debemos ajustar, y cuanto más lo pospones, más intenso se vuelve el llamado. Hay un momento específico en el que la respuesta tiene el mayor impacto, y estás en ese momento ahora. Este es el tipo de momento en el que el cielo libera una activación, un punto de inflexión, pero requiere sensibilidad de tu parte. Y quizás, por esa misma razón, eres más sensible que nunca. Todo te conmueve más profundamente.
Palabras que antes pasaban desapercibidas ahora te hacen llorar. Las situaciones cotidianas adquieren un peso diferente. Tu espíritu sabe que algo está a punto de romperse. Y esta inquietud es la señal más clara de que Dios está cerca, no para observar, sino para actuar. Pero su acción comienza con tu respuesta. Él no te obliga, te invita, te muestra el camino, pero no te obliga a seguirlo. Por eso la urgencia del Espíritu es tan intensa, porque te impulsa sin arrastrarte, te llama sin gritarte, y lo sientes, incluso sin saber cómo explicarlo. Sientes que no puedes seguir adelante con ciertas cosas, que hay áreas de tu vida en las que necesitas decir basta, que hay dolores que ya no son tiempo de ser tratados y que ya no se camuflan. Y cuando reconoces esto, una llave empieza a girar. Este es un momento decisivo, un momento en el que tu entrega definirá muchas cosas. Y no se trata de rendimiento, no se trata de ser perfecto, se trata de ser sincero, se trata de dejar de resistir la voz que te ha estado llamando entre bastidores, en esa oración interrumpida, en ese escalofrío inesperado, en ese pensamiento que insiste en volver cuando todo lo demás está en silencio. La prisa del Espíritu no es impaciencia, es celo, es amor que se manifiesta como dirección urgente, porque Dios sabe lo valioso que es el tiempo, y también sabe que el enemigo intenta robar precisamente eso, tiempo, tiempo para sanar, tiempo para prepararse, tiempo para escuchar, tiempo para la intimidad. Si sientes que vives el momento presente, reconócelo, algo necesita cambiar, y necesita cambiar ahora. No fuiste creado para vivir en esta tensión constante entre obedecer y posponer. Lo que Dios quiere liberarte requiere espacio, y este espacio se crea cuando tomas una postura, cuando decides dejar de ser indeciso, cuando entiendes que posponer también es elegir, y que muchas veces el mañana que anhelas no traerá la claridad que solo el presente puede ofrecer. Hay bendiciones que están listas, pero que aún no se han recibido por falta de respuesta. Hay revelaciones que se liberan, pero que no llegan porque aún hay resistencia en el corazón. Dios quiere alinearte con el cielo, con su visión, con la verdad oculta que solo comprenderás después de obedecer. Y esta obediencia debe comenzar hoy, porque hay un movimiento espiritual a tu alrededor y cuanto más te conectas, más sensible te vuelves a Él. Obtienes más claridad, sientes más ligereza, tienes más autoridad. El Espíritu de Dios no crea esta incomodidad en vano. Te está preparando para un gran avance, un avance que requerirá decisiones serias, valentía y sobre todo fe. Fe en que no estás solo, fe en que su esencia te sostendrá en cada paso, fe en que este cambio, por aterrador que parezca ahora, será lo mejor que te pueda pasar en tu camino. Fe en que no fuiste llamado a sobrevivir espiritualmente, sino a vivir intensamente lo que solo experimentan quienes se entregan de verdad. Y si esta urgencia ya te clama en el corazón, si tu corazón sabe que esta palabra es para ahora, no para después, escribe aquí en los comentarios: hoy respondo al Espíritu, porque cuando reconoces el momento, el cielo se mueve con más intensidad de la que imaginas. ChatGPT dijo: lo que mucha gente no entiende es que el silencio de Dios no siempre es ausencia, a menudo es insistencia. Es su forma más profunda de decir: sigo aquí, pero eres tú quien necesita detenerse y escuchar. Y cuando este silencio se prolonga, deja de ser solo un tiempo de espera para convertirse en un lugar peligroso, porque poco a poco el alma se acostumbra a vivir sin respuesta, el corazón se amolda a la indiferencia y la mente empieza a justificar la distancia. Pero la verdad oculta tras todo esto es que ignorar la voz de Dios no nos protege, solo pospone la sanación que Él quiere darnos. Y lo que se pospone demasiado tiempo, inevitablemente se complica. Hay heridas que pudieron haberse tratado al principio, pero que se convierten en traumas porque el corazón decidió posponer afrontarlas. Hay caminos que pudieron haberse corregido con un simple sí, dicho en el momento oportuno, pero que terminaron en dolorosos
desvíos por falta de valentía para responder cuando el Espíritu habló. Por eso el cielo insiste, incluso cuando intentas ignorarlo, porque Dios sabe exactamente lo que llevas, incluso lo que intentas ocultarte, incluso a ti mismo. Él no solo te habla para consolarte, te habla para sanarte. Y la sanación que ofrece no es superficial, es profunda, toca las raíces, elimina las capas ocultas, confronta las justificaciones bien construidas y revela lo que realmente necesita ser transformado. Pero esto solo sucede cuando decides escuchar, cuando decides dejar de racionalizar el proceso y simplemente te rindes a la voz que te ha estado hablando durante días, quizás semanas. Y lo que el cielo te dice ahora es simple pero directo. No lo pospongas más, no lo ignores más, porque el problema no es que Dios deje de hablar, el problema es que te acostumbras a no escuchar. El peligro del silencio prolongado no reside en la demora en la respuesta, sino en la frialdad que se instala cuando el alma se convence de que puede continuar sola. Y es entonces cuando la confusión se apodera de nosotros. Decisiones apresuradas, sentimientos no resueltos, relaciones rotas, repetición de patrones destructivos. Todo esto surge cuando se ha dejado de lado la escucha. Lo que debería ser un tiempo de espera en Dios se convierte en una secuencia de intentos humanos por resolver lo que solo el cielo puede arreglar. Pero Dios, incluso ante nuestra resistencia, sigue hablando, sigue llamando, sigue esperando. Porque su amor no se rinde fácilmente. Pero no confundas paciencia con permiso. Él te ama demasiado como para permitirte seguir ignorando lo que debes afrontar. Y cuando el Espíritu te presiona, no es para oprimirte, es para liberarte, para sacarte de este ciclo en el que todo vuelve a empezar mal, porque se basó en la escucha selectiva. Escuchar solo lo que conviene no genera transformación. Solo alimenta ilusiones. Quizás por eso te has sentido tan inquieto estos últimos días, porque Dios no te dejará acomodarte donde su plan para tu vida ya no encaja. Te llamará cuantas veces sea necesario. Usará el silencio, las señales, las personas, los recuerdos, las palabras, el dolor, porque quienes aman de verdad no ignoran lo que enferma a su ser querido. Y lo que te enferma no es la falta de amor de Dios, sino la resistencia que aún ofreces a la cura que Él ya tiene preparada. Y aquí es donde todo cambia, en el momento en que comprendes que seguir posponiendo esta conversación con Dios no detendrá el tiempo. Al contrario, te dejará paralizado mientras todo a tu alrededor sigue en movimiento. Y no naciste para estar estancado. Fuiste llamado a experimentar el impacto de un encuentro real con la presencia de Dios. Pero este encuentro exige una respuesta, exige escuchar, exige un corazón dispuesto a decir, no quiero seguir sin rumbo, elijo escuchar. No se trata de perfección, nunca lo fue. Se trata de postura, de reconocer que es hora de romper con la distracción y analizar con seriedad todo lo que el cielo ha estado tratando de mostrarte. Porque el peligro del silencio prolongado no es que Dios te olvide, nunca lo hace. Es que te acostumbrarás a sobrevivir sin la voz que te sostiene. Y cuando eso sucede, incluso las victorias pierden su sabor. Incluso los buenos días parecen vacíos. Porque nada, absolutamente nada, puede reemplazar la paz de estar alineado con lo que Dios dice. Si esta parte del mensaje despertó algo en ti, escribe aquí en los comentarios. Elijo escuchar antes de que sea demasiado tarde. A veces, esta simple decisión ya inicia el proceso por el que llevas tanto tiempo orando. ChatGPT dijo, hay momentos en la vida que no son solo sentimientos que nos atraviesan, son llamados, son alertas espirituales que nos llegan con una fuerza que la mente no siempre puede descifrar, pero que el corazón reconoce de inmediato. No es emoción. Es dirección. Es como si Dios te llamara en medio de una multitud y por muy confuso que parezca todo a tu alrededor, sabes con claridad que esa palabra es exactamente para ti. Y cuando llega este llamado, no solo trae consuelo,
viene con propósito, viene con una propuesta de cambio real, de reposicionamiento, de alineamiento con algo más grande que tus propios planes. Porque el despertar de Dios no ocurre en el exterior, empieza en el interior, cuando decides dejar de dar vueltas y aceptar caminar donde el cielo te guía. Y eso lo cambia todo. Cambia tu forma de ver el tiempo, cambia tus prioridades, incluso cambia lo que toleras. Porque cuando despiertas espiritualmente, te das cuenta de que ya no puedes tratar como algo común lo que Dios ya ha apartado como sagrado. Ya no puedes ignorar las señales ni fingir que no entendiste, porque su voz, una vez escuchada, se vuelve imposible de silenciar, y lo que muchos llaman crisis, Dios lo llama un llamado. El caos que perturba tus sentimientos suele ser el escenario exacto en el que Dios elige despertarte. Él usa el fin de los ciclos, el silencio de la gente, puertas que se cierran, planes que no funcionan. Todo esto como elementos de un escenario que parece destrucción, pero que de hecho es un escenario de renacimiento, porque Dios no despierta a las personas a través de la lógica, las despierta a través del dolor, a través de la verdad que intentas evitar, a través del cansancio que te muestra que has llegado a tu límite y a través de la paz que solo encuentras cuando dejas de resistirte, cuando respondes al llamado. No significa que todo se resuelva de golpe, pero algo cambia, tu actitud cambia, tu sensibilidad espiritual aumenta, empiezas a identificar qué viene de Dios y qué es una distracción, y esta lucidez espiritual significa que ya no aceptas ser manipulado por voces confusas o circunstancias engañosas. El despertar trae consigo una nueva mentalidad, una forma diferente de afrontar el tiempo, las relaciones, el pasado y el futuro. Entiendes que ya no puedes vivir por impulsos. Ahora, todo necesita dirección. Interesante de todo esto es que este despertar no depende de ninguna señal externa importante. A veces ocurre en medio de una noche de silencio. A veces en medio de una oración agotadora. Otras veces en un video como este. Lo que importa no es el contexto, sino tu respuesta. Dios te respeta tanto que te llama con amor, pero también te ama tanto que no dejará de llamarte hasta que te des cuenta de que seguir ignorándolo es desperdiciar una oportunidad que cambia destinos. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces no has logrado avanzar por dudar al momento de responder? ¿Cuántas veces el cielo estaba listo para actuar, pero estabas demasiado distraído, demasiado herido, demasiado atrapado en sentimientos que solo te frenaban? Llega un momento en que tienes que elegir, seguir guiado por el dolor o dejarte guiar por la dirección divina. Lo que Dios te ofrece ahora no es otra oportunidad para empezar de cero. Es la oportunidad de iniciar el propósito que ha estado latente en tu interior durante tanto tiempo. Y este propósito tiene peso, tiene impacto, tiene un destino en juego. Porque lo que Dios quiere hacer en ti no es solo para ti, es para alcanzar a otros a través de ti. Hay personas esperando tu respuesta, aunque aún no la sepan. Hay puertas que solo se abrirán cuando digas que sí. Hay promesas que solo se cumplirán cuando decidas obedecer, incluso sin comprenderlo todo. Este es el despertar que lo cambia todo, que rompe ciclos, que aclara la mente, que transforma las decisiones. Y no tienes que estar listo, solo tienes que estar disponible. Dios no busca la perfección, busca la entrega. Y esta entrega comienza ahora, en tu corazón. Empieza cuando reconoces que ya no quieres sobrevivir espiritualmente, sino vivir plenamente lo que siempre ha estado preparado para ti. Y cuando este tipo de respuesta viene de dentro, cambia tu ritmo, tu tono, tu camino, porque quienes despiertan no vuelven a dormir. Quienes responden al cielo ya no se conforman con los atajos de la tierra. Si esta parte del mensaje despertó algo profundo en ti, escribe en los comentarios: acepté el llamado. Esta frase puede parecer simple,
pero lleva la autoridad de quien entiende que vivir bajo la guía de Dios es la única manera de transformar verdaderamente los destinos. ¿Cuántas veces has rezado: Dios, si de verdad eres tú, dame una señal? ¿Cuántas veces te has despertado con el pecho apretado, pidiendo simplemente una confirmación de que no te lo estás imaginando todo, de que no te has vuelto loco, creyendo que hay algo más grande planeado para tu vida? Y entonces, como si el cielo te hubiera concertado una cita silenciosa, llegan unas palabras, aparece un vídeo, un pasaje te conmueve profundamente, y de repente todo parece encajar. Las preguntas silenciosas encuentran respuestas, la inquietud interior encuentra paz, y la duda da paso a una convicción que no nace de la razón, sino del alma. Si necesitabas una señal, esta es. No pienses que Dios solo actúa en situaciones extraordinarias. Él es un maestro en revelarse en los detalles tras bambalinas de la vida, en momentos donde nadie más ve tu desesperación. La confirmación no siempre llega con un trueno. A veces llega con una paz inexplicable, con una frase que llega en el momento justo, con una sensación que no puedes ignorar. El Espíritu habla suavemente, pero cuando habla, nada suena igual. Incluso puedes intentar resistirte, racionalizar, dudar, pero algo dentro de ti ya ha sido tocado. Y cuando eso sucede, ya no puedes fingir que nada ha cambiado. Esta confirmación que sientes ahora no es una invención, es una respuesta. Es la señal de Dios de que te escucha, de que te guía, de que está plenamente involucrado en la construcción de tu camino. Y aunque hayas dudado tantas veces, aunque creíste estar solo, el cielo no te dejó a oscuras. Esperó el momento oportuno, y cuando llegó el momento, no te expuso, no te acusó, no te obligó. Simplemente envió una confirmación directa, viva, porque cuando Dios quiere hablarte, no necesita un escenario, necesita espacio en tu corazón. A menudo, lo que nos impide ver lo que Dios hace no es la ausencia de señales, es el exceso de distracciones, es la cantidad de ruido externo que ahoga lo que Él ya dice. Lo cierto es que Dios habla más de lo que imaginamos, solo que nos cuesta reconocerlo. Pero cuando el corazón se aquieta, cuando el alma finalmente deja de perseguir lo que no la nutre, la voz del cielo se hace audible y la confirmación que parecía tan lejana se revela con sencillez, como una respuesta siempre cercana. Y aquí estás, escuchando esa palabra, sintiendo algo diferente en el aire. No es casualidad, es una conexión espiritual. Es como si algo estuviera alineando lo que has estado sintiendo, lo que has estado pensando y lo que Dios siempre ha querido decirte. Y este tipo de momentos no ocurren por casualidad. Tienen peso, tienen propósito, tienen impacto, porque no solo te tranquilizan, sino que te conmueven, activan tu conciencia. Te hacen ver que lo que parecía un camino cerrado era en realidad una curva planeada para llevarte a algo más grande. Dios sabe exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Él conoce la lucha que libraste solo para seguir creyendo. Vio cada vez que sonreías por fuera, pero llorabas por dentro. E incluso en esos días en que pensaste en detenerte, en rendirte, Él no te juzgó, te esperó. Porque sabía que el momento de la confirmación llegaría y quería que estuvieras listo, no perfecto, pero listo para comprender que ha llegado el momento de confiar de nuevo, de abrirte de nuevo, de caminar de nuevo. Esta vez, con la certeza de que no estás inventando señales, sino recibiendo revelaciones. Y eso lo cambia todo, porque cuando llega la confirmación, se desbloquean decisiones que estaban estancadas. Rompe el miedo a equivocarse. Fortalece la fe donde antes solo había duda. Dejas de buscar pruebas y empiezas a vivir según la dirección. Pasas de la posición de alguien que cuestiona a alguien que obedece. Porque entiendes que Dios sí habla, que a Él sí le importa, que Él sí confirma y que cuando confirma es hora de actuar. Esta señal no vino a apaciguar tu ego, vino a preparar tu espíritu.
Vino a recordarte que no hay confusión en lo que Dios bendice, que su tiempo puede parecer silencioso, pero nunca está ausente, y que, ahora, con este discernimiento que estás recibiendo, ya no necesitas certezas externas, porque la verdadera convicción nació en tu interior. Una convicción que ya no depende de lo que digan los demás, proviene de tu experiencia personal con Dios. Y una vez que esto te conmueva, el camino nunca volverá a ser el mismo. Si vives ese momento en el que todo en tu interior reconoce que esta palabra era lo que faltaba, escribe en los comentarios: esta es la señal que pedí. A veces, verbalizar esto es el paso que falta para que la novedad de Dios comience a manifestarse con aún más claridad. ¿Sientes que las cosas avanzan a un ritmo diferente? ¿Que el tiempo parece más corto, las decisiones más urgentes y las señales más claras? Esto no es solo una impresión, es una aceleración. Cuando Dios comienza a liberar algo en el cielo, todo en la tierra se ajusta para seguir ese ritmo. Y ese es exactamente el momento en el que vives ahora mismo. Ya no es un periodo de espera, es el momento en que el reloj espiritual empieza a avanzar más rápido, porque hay bendiciones ya listas, hay puertas que ya se han abierto, hay promesas que ya se han autorizado, y lo único que faltaba era tu respuesta. Hay cosas que Dios preparó hace mucho tiempo, cosas que se retrasaron, no porque el cielo te hubiera olvidado, sino porque tu alma aún no estaba lista para soportar lo que estaba por venir. Pero ahora, algo dentro de ti ha despertado, algo ha madurado, algo se ha expandido, y ese algo es lo que faltaba para que el ciclo comenzara de nuevo. La respuesta que Dios esperaba no era compleja, no se basaba en la perfección, era simplemente un aquí estoy, un corazón disponible, incluso con miedo, una mente abierta, incluso con dudas, un espíritu rendido, incluso con confusión, porque cuando dices, aquí estoy, el cielo entiende que estás listo, no para tener el control, sino para confiar, listo para caminar sin mapas, pero con dirección, listo para romper el estancamiento espiritual y entrar en un tiempo donde los movimientos de Dios se vuelven más rápidos, más precisos, más impactantes. Esta aceleración no se mide en días ni meses. Se reconoce por lo que cambia dentro de ti en cuestión de instantes. Llega la convicción, el miedo se desvanece, se toman decisiones, y lo que parecía lejano se acerca con fuerza. Hay bendiciones que se han pospuesto, no porque Dios haya dicho no, sino porque aún no estabas posicionado. Pero ahora el posicionamiento ha sucedido, incluso en silencio, incluso sin que nadie lo notara. Hubo una alineación interna que sacudió el mundo espiritual, y cuando esta alineación ocurre, el tiempo cambia. Las cosas que antes tardaban en suceder empiezan a fluir con fluidez. Las palabras que has esperado durante años se hacen realidad en pocos días. Las situaciones estancadas se desbloquean sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque el tiempo natural se somete al tiempo profético, y cuando Dios dice ahora, nada puede detenerlo. Esta aceleración no se trata de la prisa humana, se trata de la urgencia divina, y la urgencia no es desesperación, sino una dirección clara. Dios está avanzando porque se estrena una nueva etapa, y se necesitan personas listas, listas para obedecer sin ver el final, listas para caminar por fe y no por conveniencia, listas para decir que sí antes de conocer todos los detalles. Aquí es donde se manifiesta la fe madura. Aquí es donde el cielo se mueve con mayor intensidad. Y ahí es exactamente donde estás. Puede que no te sientas listo, pero tu disposición ya ha activado lo que te frenaba. Tu entrega ya ha liberado movimientos que estaban en suspenso. Y no te alarmes si, en los próximos días, las cosas empiezan a suceder más rápido de lo esperado. No es casualidad, es una respuesta. Es Dios acelerando porque finalmente entendiste que no se trata de merecer, sino de obedecer. No se trata de controlar, sino de confiar. Y cuando confías, el camino se abre.
Cuando te entregas, la promesa se mueve. Cuando dices, aquí estoy, Dios dice, ahora puedo actuar. La aceleración llega a quienes ya no se resisten al proceso, a quienes dejan de intentar comprenderlo todo antes de obedecer, a quienes se cansaron de correr tras soluciones humanas y decidieron depender por completo de lo que viene de arriba. Y este tipo de dependencia no los debilita, los libera, los reubica, los protege y, lo más importante, los lleva a lugares que, solos, jamás alcanzarían, porque cuando el cielo se acelera, no hay demora que pueda resistir, no hay palabra opuesta que pueda resistir, no hay muro que pueda permanecer en pie. Este nuevo tiempo comienza con un simple sí, dicho en el momento oportuno, con el corazón roto. Y si sientes que esto está sucediendo ahora, si todo en ti reconoce que algo avanza a otra velocidad, escribe aquí en los comentarios, Señor, estoy listo, aquí estoy. A veces, eso es todo lo que Dios espera para activar todo lo que ya estaba listo. Hay algo que solo el tiempo revela. No toda espera es demora. A veces es protección, a veces es preparación y a veces es justo ahí, en la demora que te incomoda, que Dios comienza a obrar más profundamente en ti. Porque mientras oras pidiendo la promesa, Él mira tu corazón. Mientras preguntas, ¿por qué no se ha cumplido todavía? Él pregunta en silencio, ¿estás listo para sostener lo que pides? Y es en este intervalo, este espacio entre la petición y el cumplimiento, que el cielo decide moldear lo que realmente importa, tu carácter. Es fácil desear grandes cosas. Todos quieren experimentar promesas, presenciar milagros y contar historias de transformaciones. Pero la pregunta que pocos están dispuestos a afrontar con honestidad es, si la promesa llegara hoy, ¿tendría la madurez emocional y espiritual para aferrarme a ella con responsabilidad? Por eso, Dios, antes de concederte bendiciones con peso eterno, te sumerge en un proceso de refinamiento. Empieza a manipular lo que nadie ve, en tu forma de reaccionar, en cómo lidias con la presión, en tus motivaciones ocultas, en las intenciones tras tus palabras, en los deseos que dices tener, pero Él sabe exactamente de dónde provienen. Este refinamiento no siempre duele por las pérdidas. A veces, lo que más duele es la revelación de lo que necesita ser arrancado. Dios te muestra la verdad oculta en tu interior, cosas que has ocultado incluso a ti mismo, dolores disfrazados de fuerza, deseos que no vinieron de Él, comportamientos que aprendiste para protegerte, pero que ahora te están alejando de tu propósito. Y cuando Él te muestra todo esto, no es para avergonzarte, es para sanar, es para tratar. Es para hacerte alguien capaz de vivir en profundidad lo que el cielo ya tiene reservado. Y hay algo importante que debes entender. Dios no tiene prisa. No le preocupa acelerar tu camino para impresionar a nadie. Le interesa más en quién te estás convirtiendo en el proceso que en el tiempo que tardará en cumplirse la promesa. Porque lo que Él tiene para ti no es solo un regalo, es un legado. Y un legado no se construye con urgencia, sino con cimientos. Lo que nace sin raíces no resiste el primer viento, pero lo que se creó con profundidad permanece incluso en los días tormentosos. Y quizás ahora entiendas por qué tantos ciclos se han repetido, por qué algunas oraciones parecían no tener respuesta, por qué ciertos caminos se cerraron cuando todo indicaba que era hora de abrirlos. Es porque Dios te ama demasiado como para darte algo que te lleve por mal camino. Prefiere aferrarte un poco más que soltar algo que, en lugar de elevarte, te lleve por mal camino. Y en este tiempo en el que parece que nada sucede, Él te está construyendo desde dentro. Te está enseñando a esperar sin quejarte, a confiar sin ver, a permanecer sin garantías. Este refinamiento moldea tu identidad. Elimina la necesidad de aprobación, la comparación, el orgullo sutil, el miedo disfrazado de cautela. Te transforma en alguien más completo, más firme, más sensible a la presencia de Dios. Y cuando este trabajo interior se completa,
empiezas a darte cuenta de que la mayor bendición no fue lo que llegó, fue en quien te convertiste mientras esperabas, porque ahora todo lo que el cielo te da, lo recibes con madurez, con aplomo, con humildad. Ya no corres el riesgo de idolatrar la bendición, porque has aprendido a amar más a quien bendice. Y es precisamente este tipo de transformación lo que sostiene los destinos. No se trata de lograr cosas rápidamente, se trata de vivir profundamente. Y la profundidad solo llega cuando permites que Dios trate tu ser interior con verdad. Nada sirve llevar una hermosa armadura por fuera si por dentro sigues frágil, herido y desorganizado. Dios no solo quiere usarte, quiere restaurarte. Quiere hacer de ti alguien que, al mirar atrás, reconozca: era necesario. No lo entendía, pero hoy lo veo. Si me hubiera liberado antes, tal vez me habría perdido a mí mismo. Ahora, tu sensibilidad espiritual ha cambiado. Lo que antes te irritaba, hoy lo soportas con más gracia. Lo que antes te hacía rendirte, hoy te enseña. Has aprendido a hablar más con Dios que con tus miedos. Has aprendido a confiar incluso sin comprender. Has aprendido a callar cuando quieres explicarte. Y todo esto es fruto del refinamiento. No es suerte, es un proceso, es un propósito, es un plan de amor que duele al principio, pero sana en la eternidad. Si entiendes que este tiempo que vives es de refinamiento, escribe en los comentarios: estoy siendo moldeado desde dentro. A veces, el solo hecho de reconocer esto ya abre espacio para que Dios siga trabajando con mayor profundidad. Incluso puedes sentir que estás estancado, atascado, demasiado cansado para continuar. Puedes sentir que esta fase ha sido demasiado larga, que el silencio de Dios ha durado más de lo que creías que podrías soportar. Puede que hayas creído que todo lo que has experimentado fue solo otro período difícil, otro dolor en el camino, otro ciclo pesado que no ha traído nada nuevo. Pero la verdad es que hay algo más grande sucediendo tras bastidores en el cielo. Dios solo te está permitiendo sobrevivir este tiempo. Te está guiando desde adentro, moldeándote invisiblemente, preparando algo que tus ojos aún no pueden ver, pero que tu espíritu ya está comenzando a percibir. Hay una transformación silenciosa, pero profunda. Hay un nuevo comienzo disfrazado de final. Se está plantando sanación donde solo veías cansancio. Y es por eso que incluso sin comprender todos los detalles, sientes: algo está cambiando. Y no eres tú quien se fortalece, es Dios quien fortalece. No eres tú quien descubre las respuestas, es Él quien te revela verdades ocultas, verdades sobre quién eres, sobre lo que llevas dentro, sobre tu valor. Dios está reorientando tu identidad, reposicionando tu visión, ajustando tu mentalidad, porque hay una promesa viva y palpitante, y no está solo frente a ti, se está activando ahora mismo, dentro de ti. Las promesas no empiezan cuando se cumplen, empiezan cuando tu corazón despierta a ellas, y tu corazón está despertando. No terminarás esta etapa como la comenzaste, porque ya no eres el mismo. Hay marcas que una vez te frenaron y ahora están sanando. Hay voces que una vez te confundieron y ahora ya no tienen sentido. Hay comportamientos que una vez te dominaron y ahora están siendo superados desde dentro. Esto es madurez espiritual, es revelación, es un impacto invisible que se genera en tu historia. Y por eso duele esta transición, porque está deconstruyendo todo lo que no eras tú, todo lo que se creó por miedo, por dolor, por supervivencia, pero que no refleja quién Dios dijo que eras. Lo que Dios tiene para tu vida no es pequeño, y lo que Él está construyendo ahora es el fundamento de algo mayor. Por eso has sentido que los últimos tiempos han sido difíciles, porque Él estaba fortaleciendo los cimientos de tu carácter, los cimientos de tu fe, los cimientos de tu obediencia. Sin estos cimientos, cualquier bendición sería una carga, pero ahora estás más limpio,
limpio del orgullo, dudas que te aprisionaban, de las dependencias emocionales que limitaban tu camino. Y esta limpieza trae ligereza, trae dirección, trae nuevo aliento. La renovación que está ocurriendo no es temporal, es una transformación de la estructura. Es el cambio de un cascarón desgastado por una identidad alineada con el cielo. Y esta versión de ti que está emergiendo no volverá al mismo lugar, porque ves con otros ojos, escuchas con un espíritu diferente, caminas con una comprensión diferente. Ya no dirán voces que no vienen de Dios, ya no te engañarán los atajos emocionales, ya no te seducirán las promesas vacías, porque ahora sabes, no por teoría sino por experiencia, que solo lo que Dios construye perdura, solo lo que Él planta da fruto, solo lo que nace de Él permanece. Este fue un tiempo de dolor, sí, pero también fue un tiempo de sanación, fue un tiempo de pérdida, sí, pero también fue un tiempo de liberación, fue un tiempo de silencio, sí, pero también fue un tiempo de revelación. Y todo esto te impulsaba hacia este momento profético, un tiempo de despertar, de retorno, de reposicionamiento. Dios le dice a tu espíritu, no saldrás de esta fase igual, saldrás más fuerte, más limpio, más renovado. Esta es mi promesa para hoy, y cuando Dios la declara, todo el cielo se alinea para cumplirla. Si este mensaje te llegó, escribe aquí en los comentarios, hoy escuché la voz de Dios, porque este simple reconocimiento activa algo en el mundo espiritual. Reconoces cuando accedes, cuando declaras, tomas una postura, cuando dices, escuché, abres espacio para el siguiente paso que el cielo está listo para dar. Si esta palabra realmente te llegó, si en algún momento sentiste que Dios te habló directamente, muéstralo aquí en los comentarios escribiendo, este mensaje era para mí. Leo cada uno y oro contigo en este proceso. Y si te trajo claridad, consuelo o renovación, deja tu me gusta, no por obligación, sino porque este gesto ayuda a quienes también necesitan escuchar algo del cielo hoy. Y si quieres seguir recibiendo contenido como este, suscríbete al canal aquí. Con cada video, Dios ha guiado y sanado muchas vidas, y puede seguir haciéndolo contigo también. Hay un video aquí al lado que completa todo lo que hemos hablado hasta ahora. Haz clic y continúa conmigo. La conversación aún no ha terminado.